Buenos días, queridos hermanos en Cristo. Hoy quiero conversar con ustedes sobre el autoexamen. Hay veces que confundimos autoexamen con autoengaño. Entonces, es importante que nosotros nos examinemos para poder conocer puntualmente y muy claramente qué tenemos nosotros que probablemente al Señor no le guste o que en definitiva al Señor no le guste de nosotros. Y de esa forma es como nosotros podemos mejorar y agradarle, porque nuestro interés tiene que ser siempre agradarle a Él. La palabra dice que el corazón del hombre siempre busca hacia el mal, entonces nosotros tenemos que cambiar eso y buscar siempre gustarle, agradarle al Señor con nuestros actos, con nuestra vida en general, con nuestro pensamiento, con todo. Nosotros tenemos que buscar siempre como meta agradarle al Señor. En Apocalipsis, al inicio del libro del Apocalipsis, podemos encontrar los mensajes a diferentes iglesias. Entre una de esas está el mensaje a la Odisea. Y es un mensaje fuerte, es un tirón de oreja bastante fuerte. Dice en el versículo 14 del capítulo 3 de Apocalipsis: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué palabra tan fuerte. Y por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, pues celoso. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este último versículo siempre me ha parecido interesante en el sentido de que el mensaje no es solamente para la iglesia a la que se le estaba dando, el mensaje es para todo aquel que tiene oído y pueda oír. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los mensajes a cada una de estas iglesias son mensajes para nosotros. Entonces el mensaje de la Odisea también es un mensaje para mí, es un mensaje para ti. Dice que me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ese es mi pensamiento. Yo tengo abundancia de bienes, tengo abundancia de dinero, tengo salud, tengo comodidad, tengo trabajo, lo tengo todo, piensa el hombre. Pero hay algo importante que sigue allí. Cuando el hombre piensa que no tiene necesidad de nada, resulta que es cuando más necesidad tiene, porque probablemente, muy probablemente, le falta eso que hace la diferencia. Dice: porque aquí en el versículo 17, cuando pasa de decir que la iglesia piensa que no tiene necesidad de nada, continúa diciendo: y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Qué calamidad! Una persona es de por sí ya desventurada cuando es ciega. Cuando usted se encuentra una persona ciega en la calle,
eso le mueve a el corazón y usted desea ayudar a esa persona. Por lo menos es lo que me pasa a mí cuando veo a una persona invidente. Generalmente me detengo y trato de ayudarla en lo que se pueda. Pero imagínense, si ya de por sí una persona que es invidente es una persona que lo conmueve a uno por la imposibilidad de ver todo lo que hay a su alrededor, una persona ciega, muda, miserable, pobre, desnuda, una situación sumamente precaria. Y nosotros no queremos ser así, nosotros no queremos encontrarnos en la posición de la iglesia de la Odisea con todo esto que se estaba diciendo. Pero hay algo sumamente importante, y es que a veces, por eso iniciaba diciendo que es autoexamen o autoengaño. Hay veces que nosotros somos más dados a calificar o a descalificar, a juzgar las cosas de los demás. Somos muy dados a juzgar a las demás personas de una forma muy dura, mientras tanto nosotros obviamos el autoexamen que debemos hacernos constantemente. Y no es hacerme un análisis superficial. Yo tengo que ir a lo profundo de mí y revisar las cosas que yo tengo en mí, mi comportamiento, mi pensamiento, la forma en que hablo, la vida como la llevo, porque en todo eso voy a encontrar prácticamente con certeza cosas que a Dios no le gustan, y son cosas que yo tengo que mejorar. De nada me sirve saber que esas cosas están allí, de nada me sirve hacerme una evaluación y encontrar cosas defectuosas en mí, cosas desagradables para el Señor, y no buscar la manera de solucionarlas, porque saber que están allí es solamente el primer paso. Remediarlas, eliminarlas, disminuirlas, limpiarme de todas esas cosas es lo importante para entonces sí poder agradarle al Señor. Miren lo que dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, sobre juzgar a los demás. Dice, empezando por el versículo 1, capítulo 7 de Mateo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Que es lo más común. ¿Y cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pero miren qué importante, el versículo 5 dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué sucede cuando yo tengo una bruja en la vista? A mí se me caen bastante las pestañas. Las pestañas generalmente se caen porque llevan un proceso de crecimiento y de vida similar al cabello. El cabello también se cae. Entonces las pestañas también se caen. Y como yo tengo las pestañas un poquito largas, se me cae y me molestan en la vista. ¿Y qué sucede cuando me cae una pestaña en la vista? No puedo ver bien. Y tengo que ir y dar hasta sacármela para poder bien. Lo mismo pasa cuando mi vida está afectada por cosas que al Señor no gustan. Y como veo aquí, no me he hecho un autoexamen y no he buscado remedio a esas situaciones que afectan mi vida. Esas cosas van a hacer que mi visión y mi percepción de mis hermanos probablemente esté alterada, porque dice la palabra del Señor: y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mientras mi vida esté afectada,
yo no voy a tener una visión clara de mis hermanos. No voy a poder ver bien a mi hermano. Y no voy a ser probablemente, y esta palabra la uso mucho, sensible a la realidad de mi hermano. Voy a ser dura al juzgar la vida de mi hermano. Voy a ser más que una juzgadora, una criticona de la vida de mis hermanos. Y probablemente eso que yo critique en otra persona sea aún más grave en mi vida. Entonces yo tengo primero que hacerme un análisis y remediar las situaciones que yo encuentro en mi vida que no son buenas, que no son agradables al Señor. Cuando yo tengo esas cosas solucionadas, controladas, entonces mi vida agrada por completo al Señor y yo voy a poder ver a mis hermanos dentro de su realidad de una forma más amorosa. Voy inclusive a poder entender la realidad de mis hermanos y podré tender la mano a esa persona mediante la oración, mediante actos de misericordia y de cualquier otra forma que el Espíritu Santo ponga en mi corazón. Pero primero tengo que solucionar lo que está en mí. No puedo ir a la casa del vecino a solucionar sus problemas si yo todavía en mi casa tengo problemas. Entonces, el autoanálisis o el autoexamen, no el autoengaño, me va a servir para corregir esas cosas. Yo quiero ser un vaso de honra, como dice en la carta a Timoteo. Yo no quiero ser un vaso de deshonra para el Señor. Entonces yo voy a revisar qué tipo de vasija soy para buscar la manera de que si yo soy una vasija que tiene todavía rayitas, que tiene un poquito de sucio en el fondo, que yo quiero limpiar todo eso, porque yo quiero ser el vaso bueno, el vaso de honra, el vaso limpio que el Señor utilice en su obra. Eso es lo que yo quiero ser. Entonces veamos qué dice el salmista. Vamos a buscar por acá. En el Salmo, vamos a buscar en el Salmo 51. El Salmo 51 es una plegaria. Es algo hermoso que salía, brotaba la plegaria del corazón del salmista. Y fue titulado como arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Dice el Salmo 51, iniciando en el versículo 1: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El salmista reconoce que tiene un corazón rebelde y que necesita de la piedad del Señor para ser limpiado de estas rebeliones. Continúa el versículo 2 con la petición de limpieza, de sanidad. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El salmista reconoce que solo el Señor puede limpiarle del pecado, así como a ti, así como a mí. Solamente el sacrificio de Jesucristo era capaz de limpiarnos del pecado, librarnos de la muerte. El versículo 3 continúa: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Nosotros tenemos inicialmente que reconocernos como somos. El Señor sabe cómo somos, pero nosotros debemos reconocer nuestra realidad, reconocer nuestra condición para exponer nuestra causa ante el Señor. Sigue el versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio,
He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Un hisopo es un palito con algodón, es una vara con algodón, y se usa generalmente para ir a un punto específico, para ir allí donde se necesita. Cuando el médico toma un hisopo con medicamento y limpia la herida, es porque quiere limpiar allí específicamente, no alrededor. Para limpiar con alrededor usted coge una mota de algodón y limpia con alcohol, pero cuando quiere limpiar algo muy específico, limpia con un hisopo. Y el salmista le pide al Señor: purifícame con hisopo y seré limpio. Ve allí, Señor, al punto donde está mi mal. Y continúa: lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo quiero que mi corazón sea totalmente limpio, que en mi corazón no haya espacio para la maldad, para la envidia, para las habladurías, para el egoísmo. Yo no quiero que en mi corazón haya espacio para nada de eso, Señor. Limpia mi corazón. Y hay una palabra que dice, la palabra del Señor dice que el corazón es engañoso, y por eso tenemos que ser cuidadosos al hacernos nuestro autoexamen y pedirle al Espíritu Santo que nos dirija en esa tarea, porque el corazón nos puede engañar y puede albergar cosas que no son agradables al Señor. Entonces yo tengo que llevar a mi vida este versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y continúa así la oración de David, el Salmo 51, hermosa plegaria pidiéndole al Señor que nos limpie. Cuando sientas que en tu vida algo no le agrada al Señor, hazte un examen, hazte el examen en tu vida, la forma en que yo me dirijo con respecto a mis hermanos o con respecto a los que no considero mis hermanos, cómo yo me conduzco con mi familia, cómo me conduzco con los hermanos en la iglesia, cómo me conduzco con mis hermanos, con mis compañeros de trabajo, cómo yo llevo mi vida en mi hogar, cómo me comporto con mi esposo, cómo pienso con respecto al pecado de otras personas, cómo yo siento que estoy ante el Señor. Yo tengo que hacerme un examen integral. De nada me sirve examinar un pedacito de mí. Yo tengo que hacerme un examen integral para saber cuáles aspectos de mi vida estoy llevando conforme a lo que el Señor desea y cuáles aspectos de mi vida no son agradables al Señor. Entonces, si yo no sé cómo orar al Señor, digamos que yo encuentro cosas en mí que sé que no son agradables al Señor, y en esa confusión de mi vida yo no sé cómo orar para que el Señor me ayude a limpiar esas cosas de mí. El salmista nos enseña cómo hacerlo. Puedo irme al Salmo 51 y tomar de allí un ejemplo de plegaria pidiéndole al Señor la purificación de mi vida. Es un salmo, es un capítulo que tiene 19 versículos. En esos 19 versículos el salmista nos ha mostrado cómo acercarse al Señor cuando tú encuentras algo en tu vida que sabes que no le agrada, y cómo hacer la petición al Señor para que purifique
la vida. Entonces, yo voy a hacerme mi autoexamen y sé que voy a encontrar cosas que al Señor no le agradan. Voy a trabajar en quitarlas de mi vida para transformarme en un vaso de honra, en un vaso agradable al Señor. Y que el Señor, a través de la presencia del Espíritu Santo, me guíe en esa tarea de purificación de mi vida, que me ayude a tener una vida pura y limpia como Él quiere, para entonces ganarme mis vestiduras blancas, ganarme la entrada a su presencia. Así termino hoy esta conversación con ustedes y le pido al Señor que nos guíe durante esta semana que inicia, que nos guarde en salud, que nos ayude a transitar por estas circunstancias complicadas que está viviendo la humanidad, pero que nosotros en fe sabemos que prevaleceremos. Que el Señor les bendiga.